Hola y bienvenido. Hoy te traemos un video fascinante sobre uno de los periodistas más influyentes del mundo hispano, Jorge Ramos. Reconocido por su figura icónica en las noticias y su labor como puente entre el mundo latinoamericano y el público angloparlante, hoy vamos a explorar el lado más oscuro de este famoso conductor. Prepárate para descubrir los aspectos más polémicos y secretos de su carrera. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Vamos allá y acompáñame en este recorrido por el lado desconocido de Jorge Ramos. Jorge Gilberto Ramos Ábalos, más conocido como Jorge Ramos, es uno de los periodistas más influyentes del ámbito hispano, con una carrera que se extiende a lo largo de varias décadas. Nació el 16 de marzo de 1958 en la Ciudad de México y desde joven mostró un gran interés por el periodismo. Su carrera comenzó en la radiodifusión mexicana, un campo en el que se forjaría su futuro profesional. En sus primeros años de trabajo se unió a Televisa, donde rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros gracias a su talento y dedicación. Fue cronista en el programa CBS Minutos, donde destacó por su capacidad para sintetizar información relevante en cortos periodos de tiempo. Sin embargo, su relación con Televisa terminó en 1985, después de un desacuerdo con la dirección de la empresa sobre la censura de un reportaje que él había realizado. Este episodio lo motivó a mudarse a Estados Unidos, donde continuaría su carrera y haría historia en el periodismo en español. En 1986, Jorge Ramos comenzó a trabajar para Univisión, la cadena de televisión en español más importante en Estados Unidos, donde rápidamente alcanzó el reconocimiento. Fue en esta plataforma donde pudo mostrar su capacidad para cubrir eventos políticos y sociales de relevancia mundial. Ramos demostró ser un periodista incansable, siempre dispuesto a hacer las preguntas difíciles y a no tener miedo de desafiar a las figuras de poder. Gracias a su trabajo en Univisión, se convirtió en una de las figuras más representativas del periodismo en español en los Estados Unidos. Al poco tiempo, asumió la conducción del noticiero Jorge Ramos y sus Amores, un programa que lo consolidó como un nombre familiar para millones de televidentes. Con su altura de 1.73 metros y su presencia en pantalla, Ramos no solo fue reconocido por su habilidad como periodista, sino también por su imagen carismática, lo que le permitió ser considerado un galán de la televisión. A lo largo de su vida personal ha estado casado 3 veces, un aspecto que también ha sido parte de su vida pública. Su primer matrimonio fue con Gina Montaner, hija del escritor cubano Carlos Alberto Montaner. De esta unión nació su hija Paola. Sin embargo, el matrimonio no perduró y después del divorcio, Gina se mudó a España con su hija, lo que convirtió a Ramos en un padre ausente. Su segundo matrimonio fue con Lisa Bolívar en 1992. La boda tuvo lugar en la Catedral de San Juan Bautista en Puerto Rico, a pesar de que Ramos se ha declarado ateo. De esta relación nació su hijo Nicolás. Sin embargo, al igual que el primero, este matrimonio también llegó a su fin en 2005, tras 13 años de convivencia. A pesar de sus fracasos en el amor, Jorge Ramos encontró nuevamente la felicidad en una relación con la actriz Ana de la Reguera. Sin embargo, esta relación también llegó a su fin en 2010 de una manera muy pública y polémica. Ana de la Reguera utilizó su cuenta de Twitter para hacer pública su ruptura, revelando que ahora formaba parte del Club de Mujeres Engañadas. La razón de la ruptura fue la infidelidad de Ramos, un tema que rápidamente se convirtió en un escándalo mediático. Tras esta ruptura, los rumores sobre la vida personal de Ramos continuaron y se especuló sobre su relación con la cantante Ana Bárbara. En su caso, la cantante había anunciado que estaba embarazada, lo que generó una serie de rumores sobre la posible paternidad de Ramos. Aunque Ana Bárbara afirmó que su embarazo fue resultado de inseminación artificial,
Algunos medios de comunicación sugirieron que el bebé podría ser fruto de una relación entre ella y Jorge Ramos. Estos rumores hicieron que la situación fuera aún más complicada, alimentando la controversia alrededor de la vida personal del periodista. Sin embargo, Jorge Ramos no dudó en desmentir públicamente estos rumores. A través de un comunicado, el periodista negó rotundamente cualquier vínculo con la cantante, afirmando que las especulaciones carecían de fundamento. Ana Bárbara, por su parte, también salió a aclarar la situación, pero la duda ya se había sembrado en los medios y entre los seguidores de ambos, dejando la pregunta sin respuesta clara. Después del escándalo mediático que siguió a su ruptura con Ana de la Reguera, Jorge Ramos encontró una nueva oportunidad para el amor en Chiquinquirá Delgado, una ex reina de belleza y presentadora venezolana. A pesar de la constante atención que genera su vida personal, la pareja ha logrado mantener su relación de manera discreta y privada. Juntos llevan más de 12 años, siendo un ejemplo de estabilidad en medio de la vida pública de ambos. En uno de sus viajes, Jorge sorprendió a Chiquinquirá de manera romántica al pedirle matrimonio frente a la icónica Torre Eiffel en París, un momento que selló su amor en un lugar simbólico. Posteriormente, para evitar la atención mediática, se casaron en una ceremonia íntima y discreta en la India, reflejando su deseo de mantener su vida personal fuera del ojo público. En cuanto a su carrera profesional, Jorge Ramos ha sido reconocido por su estilo único de entrevistar, caracterizado por su incisividad y capacidad para hacer preguntas incómodas a personajes de alto perfil. Estas entrevistas a menudo ponen a sus entrevistados en situaciones incómodas, lo que le ha valido tanto admiración como críticas. Uno de los momentos más recordados y polémicos de su carrera fue su entrevista con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Durante esta conversación, Ramos no dudó en preguntar sobre la muerte de la primera esposa de Peña Nieto, un tema delicado que generó incomodidad en el expresidente. Peña Nieto, visiblemente afectado, ofreció una respuesta vaga y evasiva sobre la causa de la muerte de su esposa, mencionando que ella sufría de epilepsia, pero sin brindar detalles claros que aclararan la situación. A pesar de la evasiva respuesta, Ramos siguió presionando, buscando obtener una respuesta más sincera y directa. Esta tenacidad quedó patente, demostrando la capacidad del periodista para no conformarse con respuestas superficiales y su enfoque firme en la búsqueda de la verdad. Otro de los momentos emblemáticos de la carrera de Jorge Ramos ocurrió cuando entrevistó al presidente venezolano Nicolás Maduro. En Caracas, Ramos se enfrentó al mandatario con una serie de preguntas directas, desafiando abiertamente su legitimidad como presidente y cuestionando su postura frente a la oposición venezolana. Maduro, conocido por su actitud desafiante y evasiva, trató de manejar las preguntas con calma, pero la tensión entre ambos creció rápidamente. Ramos, como es característico en su estilo, no cedió ante las respuestas ambiguas de Maduro. El periodista no dudó en llamar al presidente venezolano un usurpador, señalando que la oposición de su país tampoco lo reconocía como un presidente legítimo. Maduro, por su parte, intentó desviar la conversación y acusó a Ramos de tener una postura sesgada, sugiriendo que el periodista no era imparcial, sino un defensor del imperialismo. El ambiente se intensificó aún más cuando Ramos le preguntó sobre los más de 400 presos políticos que había en Venezuela. Maduro, de manera evasiva, respondió que no había prisioneros por sus opiniones políticas, tildando a Ramos de provocador profesional. Esta respuesta, lejos de calmar la situación, alimentó la tensión. Ramos, con su característico estilo desafiante, continuó presionando, destacando las violaciones a los derechos humanos y las prácticas autoritarias del gobierno de Maduro, lo que terminó por llevar la entrevista a su punto final. Maduro se levantó abruptamente y abandonó la sala, dejando a Ramos con la palabra en la boca. Este enfrentamiento con el líder venezolano es solo uno de los muchos momentos que han definido la carrera de Ramos, quien siempre ha mantenido su postura firme en cuanto a la defensa de los derechos humanos y la justicia, sin importar la figura de poder que tuviera enfrente. Maduro, visiblemente molesto, respondió que en su país no había prisioneros por su pensamiento político y acusó a Ramos de ser un provocador profesional. Sin embargo, cuando Ramos abordó la crisis humanitaria del país, mostrándole un video de personas comiendo de los contenedores de basura, la entrevista llegó a su fin abruptamente. Maduro se levantó y se retiró, pero no antes de que su personal de seguridad interviniera.
Los agentes confiscaron las cámaras y los celulares de Ramos y su equipo, y fueron detenidos contra su voluntad por varias horas. Irónicamente, fue el gobierno de Donald Trump quien ayudó a Ramos y su equipo a salir de Venezuela, a través de su embajada, una situación que el propio Ramos reconoció, a pesar de su relación tensa con Trump. Pero la relación de Ramos con Donald Trump también está marcada por un episodio célebre en la historia del periodismo. Durante una rueda de prensa, Trump expulsó a Ramos por hacerle preguntas incómodas sobre inmigración, lo que generó un gran revuelo tanto en la sala como en los medios de comunicación a nivel mundial. Los colegas de Ramos en la prensa cuestionaron a Trump por no ser capaz de manejar preguntas desafiantes, algo que su predecesor, Barack Obama, solía hacer sin problemas. Fuera de la sala, mientras Ramos esperaba para regresar, un miembro del equipo de seguridad de Trump le dijo que se fuera del país, un comentario que intensificó aún más el debate sobre la libertad de prensa. Sin embargo, Ramos fue readmitido en la sala y pudo continuar con la entrevista, lo que evidenció la resiliencia del periodista y su compromiso con su labor. Este incidente, cubierto por medios internacionales como el New York Times, colocó a Ramos en el centro de la discusión sobre la libertad de prensa y las tensiones entre el periodismo y el poder político. Ramos siempre ha sido un defensor de los derechos humanos, especialmente de los migrantes en Estados Unidos, y ha criticado abiertamente las políticas migratorias de Trump, calificándolo de racista. Además, cuando Trump fue acusado de retener 37 documentos clasificados de manera ilegal, Ramos no dudó en continuar su oposición, a pesar de las manifestaciones en su contra. Incluso cuando los seguidores de Trump lo acusaron de mentir y de dar noticias falsas, Ramos se mantuvo firme en su postura, destacando que su labor como periodista era hacer preguntas difíciles y nunca dejar de buscar la verdad. Ramos no solo ha confrontado a figuras como Maduro y Trump, sino también a otros líderes políticos y figuras públicas. Los seguidores de Trump no tardaron en reaccionar, llamando a Ramos comunista y gritándole todo tipo de insultos. Ramos, sin embargo, no se dejó intimidar y se mantuvo firme, respondiendo con la misma intensidad que sus críticos. Esta no fue la única polémica de Ramos con líderes políticos. Con Barack Obama, Ramos no se contuvo cuando exigió una política migratoria más humana y criticó duramente las deportaciones durante el mandato del entonces presidente. En una entrevista posterior, le recordó que, bajo su administración, se habían deportado a más de 2,7 millones de migrantes, un récord que incomodó a Obama. La pregunta que Ramos lanzó: ¿pondría usted un alto a las deportaciones? Swingueó a Obama sin una respuesta clara, provocando más cuestionamientos sobre la imagen progresista del presidente. La confrontación de Ramos con Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, también se destacó en su carrera. Ramos acusó a Salinas de haber cometido fraude electoral en las elecciones de 1988, señalando las irregularidades que marcaron esos comicios, el colapso del sistema electoral, el retraso en los resultados y la destrucción de boletas. Salinas defendió su presidencia, pero Ramos no se detuvo, insistiendo en que esas elecciones no fueron transparentes. En una segunda entrevista años después, Ramos volvió a tocar el tema del fraude, desafiando a Salinas y manteniendo la presión sobre el asunto. Otro enfrentamiento memorable fue con Evo Morales, presidente de Bolivia. Durante una entrevista, Ramos le preguntó por qué había elegido Cuba como su primer destino internacional como presidente, dado el régimen dictatorial de Fidel Castro. Morales, visiblemente molesto, acusó a Ramos de ser hipócrita por cuestionarlo sobre democracia, mientras él mismo había llegado al poder a través de un proceso democrático. Ramos, implacable, defendió su rol de periodista, argumentando que su trabajo era hacer preguntas difíciles, independientemente de la posición del entrevistado. La entrevista terminó abruptamente cuando Morales se levantó y abandonó la sala, dejando a Ramos con la palabra en la boca. Estas confrontaciones han sido un reflejo del estilo de Ramos, quien no teme desafiar a figuras poderosas. A pesar de las críticas que ha recibido por su enfoque directo, Ramos sigue siendo un referente del periodismo, demostrando que, para él, la verdad y la justicia siempre prevalecen sobre la complacencia con los poderosos. La tensión se intensificó cuando Jorge Ramos,
con su estilo característico, continuó preguntando sobre temas candentes. Uno de esos momentos se dio durante una entrevista con Eduardo Verástegui, actor y productor, a quien confrontó por haber trabajado como asesor del presidente Donald Trump. Ramos no dudó en desafiarlo, cuestionando si realmente creía que apoyar a Trump justificaba dejar de lado otros valores. En medio de la discusión, Verástegui acusó a Ramos de no defender el derecho de los no nacidos, lo que generó un intercambio más tenso. El periodista le respondió tajantemente, continuando con su línea de preguntas, sin permitir que Verástegui desvió el tema. La confrontación alcanzó otro nivel cuando se tocó el tema de los derechos de las mujeres y su derecho a decidir sobre sus cuerpos. En otra controversial entrevista, Ramos se enfrentó al escritor Jared Taylor, editor de un documental racista titulado Sembrando el Odio. Taylor defendió sus ideas de exclusión y discriminación, lo que llevó a una acalorada discusión con Ramos. El periodista cuestionó abiertamente el desprecio de Taylor por los latinos y los africanos, y lo acusó de ser un racista. Cuando Taylor, de manera desafiante, sugirió que Ramos se retirara, el periodista no dudó en aceptar el desafío. La situación desbordó los límites del debate civilizado, y muchos, aunque apoyaron la postura de Ramos, cuestionaron si debía darle espacio en los medios a alguien con esas ideologías. La tensión aumentó, pero Ramos permaneció firme, sin mostrar temor a confrontar ideas radicales, defendiendo siempre su postura sobre el respeto y la dignidad humana. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, también fue blanco de las preguntas incisivas de Ramos. En una entrevista, el periodista lo acusó de robarse una casa y un país, refiriéndose a la residencia que Ortega ocupaba desde 1979. Ramos se basó en la historia reciente de Nicaragua, donde el joven activista Lester Alemán había denunciado el secuestro del país por parte de Ortega. La crítica de Ramos fue dura, acusando al presidente de mantener un régimen autoritario que había privado a su pueblo de libertad y democracia. Ortega no pudo evadir las acusaciones, y el tono de la entrevista se tornó cada vez más tenso. Ramos, con su estilo característico, no dudó en poner en evidencia lo que él consideraba un abuso de poder. Otro enfrentamiento importante se produjo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, especialmente sobre el aumento de la violencia en México. Ramos le mostró al presidente las estadísticas de su propio gobierno, señalando que, desde que López Obrador asumió la presidencia, más de 12,000 mexicanos habían sido asesinados. El periodista cuestionó si el presidente quería ser recordado como el gobierno de los muertos, lo que hizo que la discusión se volviera acalorada. López Obrador intentó justificarse, pero la respuesta no fue convincente para Ramos, quien destacó que el actual gobierno seguía culpando a los anteriores por no haber resuelto el problema de la violencia, mientras los cárteles como los Zetas o el cártel de Guanajuato se fortalecían. Sin embargo, no solo los políticos están en el radar de Ramos, incluso artistas como Eduardo Laz han sido confrontados por el periodista. Durante una entrevista, Ramos le preguntó al actor sobre un incidente en el que golpeó a un colega del programa Gordo y la Flaca por intentar hacerle una entrevista. Laz, días después, ofreció disculpas a través de sus redes sociales, pero Ramos no aceptó ninguna justificación. El periodista insistió en que ninguna agresión a un periodista, actor o cualquier persona, sin importar su estatus, puede ser justificada. La polémica continuó cuando Laz le respondió a Ramos con un desafiante: ¿acaso ustedes son intocables? A lo que Ramos replicó que su trabajo no lo hacía intocable, pero que la violencia nunca era justificable. La discusión continuó con fuertes intercambios, mientras la imagen pública de ambos se veía afectada por este altercado. Además, en redes sociales se desató una controversia inesperada cuando apareció un anuncio que vinculaba a Ramos con un producto polémico, unas gomitas que supuestamente tenían el mismo efecto que una pastilla azul muy conocida. Ramos rápidamente desmintió este rumor en sus redes sociales, acusando a los responsables de usar su imagen sin autorización. A pesar de que el
producto no tenía nada que ver con su imagen o su carrera profesional, algunos crearon un anuncio que usaba su nombre de forma ilegal. Este episodio se convirtió en otro tema de conversación pública, ya que los detractores de Ramos aprovecharon la oportunidad para ridiculizarlo, mientras él seguía firmemente defendiendo su imagen y su integridad profesional. Con su característico tono serio, publicó un mensaje en el que aclaraba que nunca había participado en ningún tipo de comercial y que el uso de su imagen sin autorización era completamente falso. Añadió que estaba investigando el fraude detrás de este engaño y no dudó en advertir que tomaría acciones legales si era necesario. Sin embargo, muchos de los comentarios de los internautas se tomaron a la ligera y la noticia se convirtió en objeto de burla. Para algunos fue solo un chisme más sobre el periodista, pero para otros fue una forma más de desacreditarlo. A pesar de ello, Ramos continuó su labor como periodista con la misma dedicación, enfrentándose a situaciones difíciles con los personajes que entrevistaba. Su postura firme en la defensa de los derechos humanos y su enfoque directo en temas delicados lo han colocado en el centro de la atención pública, tanto positiva como negativa. El reconocido periodista, conocido por su estilo incisivo y por no temer a confrontar a figuras de autoridad, también ha sido objeto de fuertes críticas. Su lucha por los derechos de los latinos y sus interminables confrontaciones con figuras políticas, como el expresidente Donald Trump, han alimentado su imagen como un personaje polarizante. Esta constante oposición a políticas y figuras poderosas no siempre ha sido bien recibida por todos. En su interacción con el expresidente de El Salvador, por ejemplo, Ramos no logró obtener una entrevista, ya que el presidente se negó a hablar con él. Además, ha sido criticado por su estilo de entrevista, el cual algunos califican de parcial y sesgado, sugiriendo que su postura a menudo favorece ciertos intereses. Las críticas hacia su trabajo no se limitan solo a su enfoque editorial, sino que también se extienden a su comportamiento personal. Algunos lo perciben como alguien reacio a aceptar críticas o cuestionamientos, lo que, según sus detractores, contrasta con la transparencia que se espera de una figura pública. Este tipo de percepciones ha contribuido a construir la imagen de Ramos como un personaje controversial. Para muchos, su figura está envuelta en lo que algunos describen como una aura oscura, mientras que para otros es un periodista incansable que busca siempre la verdad, sin importar las dificultades. A pesar de las críticas, Jorge Ramos sigue siendo una de las figuras más influyentes en el periodismo moderno. Jorge Ramos ha logrado consolidarse como un referente del periodismo, destacándose por su dedicación y valentía al enfrentar a figuras de poder. Su estilo único le ha ganado el respeto de muchos colegas y lo ha posicionado como un modelo a seguir en la industria. En cuanto a su patrimonio, se estima que su fortuna asciende a $14 millones, con un salario mensual de $3 millones, según Solab y Net Worth. Aunque sus críticos cuestionan su enfoque, especialmente su estilo confrontativo, es indiscutible que ha alcanzado un éxito impresionante. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre la forma en que Jorge Ramos maneja sus entrevistas? ¿Te parece que su estilo de confrontación es adecuado o lo consideras innecesario? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. ¡Hasta la próxima!